Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema un poco personal, un poco inusual, pero que estoy seguro que a muchos les va a interesar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, bueno, del buen gusto en general. Hoy vamos a hablar de por qué Hande Erçel, sí, la mismísima Eda YLDZ de Love is in the Air, es mi persona ideal. O mejor dicho, desentrañaremos los motivos detrás de esta admiración, la verdad revelada, como dice el título del vídeo. No se preocupen, no se trata de una declaración de amor platónico desesperada, sino más bien de un análisis de por qué considero que su personalidad, su trabajo y su trayectoria son dignos de admiración. Antes de que nos adentremos en este torbellino de Ercelmanía, les pido por favor que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde exploraremos temas igual de interesantes, aunque quizás no tan apasionados. Pero quién sabe. Quizás la próxima vez hablemos de por qué Kerem Bürsin es el hombre ideal, ¿o no? Déjenme en los comentarios de qué quieren que hable. Ahora sí, pongámonos serios, o bueno, tan serios como se puede ser hablando de la persona ideal de alguien. ¿Por qué Hande Erçel? A ver, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero que me atrajo de Hande, como a muchos seguramente, fue su belleza. Es innegable, la chica es guapísima. Pero vamos, hay muchas personas guapas en el mundo. Lo que la diferencia, lo que la hace destacar, es que su belleza va mucho más allá de lo superficial. Tiene una mirada expresiva, una sonrisa contagiosa y un aura de naturalidad que la hace irresistible. No es la típica belleza plástica de Hollywood, sino una belleza fresca, real, que te hace sentir que podrías sentarte a tomar un café con ella y hablar de la vida. Y esa sensación de accesibilidad, de conexión genuina que transmite a través de la pantalla es, para mí, un componente esencial de su atractivo. Es como si te dijera, soy una más como tú, pero con la suerte de vivir mis sueños. Pero como dije antes, la belleza es solo la punta del iceberg. Lo que realmente me conquistó fue su talento como actriz. Y aquí quiero hacer una pausa, porque sé que Hande ha recibido críticas por su actuación. Algunos la consideran sobrevalorada, otros dicen que no tiene la formación adecuada. Y a ver, todos tenemos margen de mejora, nadie nace siendo perfecto. Pero yo creo que Hande ha demostrado con creces que tiene talento y que está dispuesta a trabajar duro para perfeccionarlo. No se ha dormido en los laureles, no se ha conformado con su belleza. Se ha esforzado, ha estudiado, ha trabajado en sus debilidades. Y eso, para mí, es admirable. Muchos solo ven el producto final, el glamour, el éxito, pero pocos se detienen a pensar en el esfuerzo y la dedicación que hay detrás. Si han visto sus primeras series como Gunesinklar o Ask Laftan and Lamaz, podrán notar la evolución que ha tenido como actriz. En Love is in the Air, ya se la ve mucho más segura, más madura, capaz de transmitir emociones complejas con sutileza y naturalidad. Y ojo, actuar en una comedia romántica no es tan fácil como parece. Se requiere timín, carisma y la capacidad de conectar con el público. Y Hande lo hace de maravilla. Te crees su personaje, te ríes con ella, sufres con ella, te enamoras con ella. Esa química que desprendía con Kerem Bürsin, ya sea real o actuada, era palpable. Y una buena actriz sabe cómo crear esa ilusión, cómo hacer que el público se involucre emocionalmente con la historia. Además de su talento actoral, me parece admirable su versatilidad. No se ha encasillado en un solo tipo de personaje. Ha interpretado roles muy diferentes, desde la chica inocente y enamoradiza hasta la mujer fuerte e independiente. Y en cada uno de ellos ha logrado convencerme. Eso demuestra que es una actriz camaleónica, capaz de adaptarse a cualquier papel que le propongan. Y eso en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, es un valor incalculable. No se limita a un solo registro, se atreve a experimentar, a salir de su zona de confort. Y eso es lo que la convierte en una actriz interesante y atractiva para el público. Pero más allá de su belleza y su talento, lo que realmente me hace admirar a Hande es su personalidad. Por lo que he podido ver en entrevistas y en redes sociales, parece ser una persona sencilla, humilde, trabajadora y muy cercana a sus fans. No se ha dejado cegar por la fama y sigue manteniendo los pies en la tierra. En un mundo lleno de egos inflados y personalidades artificiales, la autenticidad de Hande brilla con luz propia. Se la ve genuina, honesta, sin pretensiones.
Y eso es algo que se valora mucho, especialmente en una figura pública. Me encanta que use su plataforma para hablar de temas importantes, como la salud mental, la defensa de los animales y la lucha contra el racismo. Es una persona comprometida con su entorno y que no tiene miedo de alzar la voz para defender lo que cree. Eso la convierte en un modelo a seguir, no solo para sus fans, sino para todos los que admiramos su trabajo. No se limita a ser una cara bonita, una imagen vacía. Utiliza su influencia para generar conciencia, para promover valores positivos. Y eso es algo que merece ser reconocido y aplaudido. También me parece admirable su relación con su familia, especialmente con su hermana Gamze. Son súper unidas y se apoyan mutuamente en todo. Y eso es algo que valoro mucho porque demuestra que Ande es una persona leal y familiar. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales y efímeras, la solidez del vínculo familiar de Ande es un ejemplo a seguir. Se ve que su familia es su pilar, su refugio, su fuente de amor y apoyo incondicional. Otro aspecto que me gusta mucho de Ande es su estilo. No me refiero solo a su forma de vestir, que también me encanta, sino a su estilo de vida en general. Parece ser una persona que disfruta de las cosas sencillas, como pasar tiempo con sus amigos y su familia, viajar, leer y hacer ejercicio. No se deja llevar por las apariencias y vive su vida a su manera. No se obsesiona con la perfección, no se presiona por cumplir con las expectativas de los demás. Se permite ser ella misma, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que la hace aún más atractiva. Además, Ande es una persona muy creativa. Le encanta pintar, dibujar y escribir. Y eso se nota en su trabajo como actriz. Aporta su propia visión a cada personaje que interpreta y lo enriquece con su creatividad. No se limita a seguir un guión, sino que le da vida a los personajes, los hace suyos. Y eso es lo que diferencia a una buena actriz de una actriz excepcional. Esa capacidad de conectar con la esencia del personaje, de entender sus motivaciones, de transmitir sus emociones. Y por último, pero no menos importante, me encanta su sentido del humor. Es una persona divertida, espontánea y que no tiene miedo de reírse de sí misma. Y eso es algo que valoro mucho porque la vida es demasiado corta para tomársela demasiado en serio. Esa capacidad de encontrar el lado divertido de las cosas, de no perder la alegría, de relativizar los problemas. Es una cualidad que admiro profundamente. En resumen, ¿por qué Ande Ercel es mi persona ideal? No es solo por su belleza ni por su talento como actriz, ni por su estilo. Es por todo eso y mucho más. Es por su personalidad, por su compromiso social, por su amor por su familia, por su creatividad y por su sentido del humor. Es por todo lo que la hace ser quien es, una mujer admirable, una actriz talentosa y una persona inspiradora. Es una combinación de factores que la convierten en un modelo a seguir, en un ejemplo de superación y de autenticidad. No es perfecta, claro que no. Pero es real, es humana, y eso es lo que la hace tan especial. Sé que muchos de ustedes quizás no estén de acuerdo conmigo. Y eso está bien. Cada uno tiene sus propios gustos y sus propios ídolos. Pero espero que este vídeo les haya servido para entender un poco mejor por qué admiro tanto a Ande Ercel y por qué la considero mi persona ideal. Y quizás después de ver este vídeo, algunos de ustedes empiecen a verla con otros ojos, a apreciar sus cualidades más allá de su belleza superficial. En conclusión, Ande Ercel trasciende la simple categorización de actriz atractiva. Su belleza es innegable, pero su verdadero atractivo reside en su talento actoral en constante evolución, su versatilidad para asumir roles diversos, su personalidad genuina y comprometida con causas sociales, su fuerte conexión familiar, su estilo de vida auténtico y su sentido del humor contagioso. Es una combinación de factores que la convierten en una figura inspiradora y, para mí, en una persona ideal. Y no solo eso, sino que también ha demostrado ser una persona resiliente. Ha sabido sobreponerse a las críticas, a los momentos difíciles, y ha seguido adelante con su carrera con determinación y profesionalismo. Eso demuestra una gran fortaleza mental y una gran capacidad de adaptación. Además, su capacidad para conectar con sus fans es asombrosa. Siempre se toma el tiempo para responder a sus mensajes, para interactuar con ellos en las redes sociales, para agradecerles su apoyo. Y eso es algo que sus fans valoran muchísimo. Se sienten escuchados, se sienten importantes. Y eso crea un vínculo muy fuerte entre ella y su público.
Andercel no solo es una actriz talentosa y hermosa, sino también una mujer con valores, con principios, con un gran corazón. Y eso es lo que la convierte en mi persona ideal. Y creo que en el fondo todos buscamos eso en las personas que admiramos, que sean buenas personas, que sean honestas, que sean auténticas. Que tengan algo que nos inspire, que nos motive, que nos haga querer ser mejores. Y Andercel tiene todo eso. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por favor, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de Andercel. ¿La admiran tanto como yo? ¿Qué es lo que más les gusta de ella? Me encantaría leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y si tienen alguna anécdota o historia relacionada con Ande, no duden en compartirla. Me encantaría conocerla. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!